Bienvenido un día más a la verdad en la palabra. Hoy hablaremos sobre la teoría bíblica de la no necesidad de templos para la adoración cristiana. Si estás con nosotros la primera vez, ¿por qué no te suscribes al canal y le das un buen like? Sin perder más el tiempo, vamos allá. La teoría bíblica de la no necesidad de templos para la adoración cristiana. La Iglesia cristiana ha sido un centro de adoración y comunidad desde sus inicios, pero ¿es realmente necesario contar con templos físicos para expresar la fe en Dios y Jesucristo? En este ensayo, exploraremos la teoría bíblica que sugiere que la Iglesia cristiana no necesita templos para adorar, basándonos en referencias bíblicas que respaldan esta idea. La presencia de Dios en todas partes. En el Antiguo Testamento, encontramos numerosas referencias que destacan la omnipresencia de Dios, es decir, su capacidad de estar presente en todas partes al mismo tiempo. Estas referencias nos muestran que Dios no está limitado por el espacio físico, sino que su presencia abarca todo el universo. Por ejemplo, en el Salmo 139, el salmista reflexiona sobre la omnipresencia de Dios al decir: ¿A dónde me iré de tu espíritu? ¿Y a dónde huiré de tu presencia? Si subiere a los cielos, allí estás tú, y si en el Seol hiciere mi estrado, he aquí, allí tú estás. Versículos 7 a 8. Este pasaje nos recuerda que no importa a dónde vayamos, Dios está siempre presente con nosotros. Otro ejemplo lo encontramos en Jeremías 11 y 24, donde el profeta declara: ¿No soy yo Dios que está cerca, dice Jehová, y no Dios lejano? Esta afirmación nos enseña que Dios no está distante ni alejado de su creación, sino que está cerca de cada uno de nosotros en todo momento. Además, en 1 Reyes 8 y 27, el rey Salomón, al dedicar el templo, reconoce la grandeza de Dios al decir: pero, ¿es verdad que Dios morará sobre la tierra? He aquí que los cielos de los cielos, no te pueden contener, cuanto menos esta casa que yo he edificado. Esta declaración nos muestra que ningún lugar físico puede contener plenamente la presencia infinita de Dios. Estas referencias del Antiguo Testamento nos enseñan que la presencia de Dios no está limitada a un lugar específico, como un templo, sino que abarca todo el universo. Esta comprensión de la omnipresencia de Dios es fundamental para entender que la adoración verdadera no depende de un edificio físico, sino de una relación personal con un Dios que está siempre presente y accesible para nosotros. La presencia de Dios en todas partes. Es importante explorar el concepto de templo como lugar de encuentro con Dios en el Antiguo Testamento. En esta época, el templo era considerado el lugar sagrado por excelencia, donde se creía que la presencia de Dios habitaba de manera especial. El templo en el Antiguo Testamento era mucho más que un simple edificio, era el centro de la adoración y el punto de encuentro entre Dios y su pueblo. Por ejemplo, el Templo de Jerusalén, construido por el rey Salomón, era el lugar designado para los sacrificios, las oraciones y las festividades religiosas del pueblo de Israel. Dentro del templo, se encontraba el Santo de los Santos, el lugar más sagrado, donde se creía que residía la presencia especial de Dios. Solo el sumo sacerdote tenía acceso a este lugar una vez al año, en el día de la expiación, para ofrecer sacrificios por los pecados del pueblo. El templo también era el sitio donde se guardaban los rollos de la ley, las instrucciones dadas por Dios a Moisés en el monte Sinaí. Esto simbolizaba la presencia de Dios como guía y autoridad en la vida del pueblo de Israel. Sin embargo, a pesar de la importancia del templo en el Antiguo Testamento, las Escrituras también nos enseñan que la presencia de Dios no estaba limitada a este edificio. Por ejemplo, en el Salmo 139, el salmista reconoce que no puede huir de la presencia de Dios, ni siquiera en los lugares más remotos. Esta comprensión del templo como un lugar de encuentro con Dios en el Antiguo Testamento nos lleva a reflexionar sobre la naturaleza de la adoración y la relación con Dios. Si bien el templo era un símbolo importante de la presencia divina, las Escrituras nos enseñan que Dios está presente en todas partes y que podemos adorarlo en cualquier momento y lugar.
La presencia de Dios en todas partes. Es fundamental explorar la promesa de Jesús sobre su presencia donde 2 o 3 se reúnen en su nombre. Esta promesa, registrada en el Evangelio de Mateo 6 y 20, nos ofrece una comprensión profunda de la naturaleza de la presencia de Dios en la comunidad de creyentes. Jesús dijo, porque donde están 2 o 3 congregados en mi nombre, allí estoy yo en medio de ellos. Esta declaración de Jesús resalta que la presencia divina no está limitada por la cantidad de personas reunidas, sino por la calidad de su comunión en su nombre. Esta promesa nos enseña que no es necesario contar con grandes multitudes o edificios suntuosos para experimentar la presencia de Dios. Incluso en las reuniones más pequeñas, donde 2 o 3 personas se congregan en el nombre de Jesús, Él promete estar presente en medio de ellos. Esta enseñanza es especialmente relevante en un contexto donde la adoración en comunidad se ve limitada por diversas circunstancias, como la distancia física o la falta de recursos para edificios de iglesias. Jesús nos asegura que, independientemente de las circunstancias, su presencia está disponible para aquellos que se reúnen en su nombre. Esta promesa también resalta la importancia de la comunión y la unidad entre los creyentes. Cuando nos reunimos en el nombre de Jesús, estamos llamados a buscar la armonía, el amor y el servicio mutuo, sabiendo que Él está presente en medio de nosotros. En resumen, la promesa de Jesús sobre su presencia donde 2 o 3 se reúnen en su nombre nos recuerda que la adoración genuina no depende de la cantidad de personas o la grandeza de los edificios, sino de la calidad de nuestra comunión en su nombre. Su presencia está disponible para todos aquellos que buscan reunirse en espíritu y en verdad, fortaleciendo así nuestra fe y nuestra relación con Él. La Iglesia como cuerpo de creyentes. Para comprender la Iglesia como cuerpo de Cristo y como comunidad, es crucial explorar las enseñanzas de Pablo en 1 Corintios 12, 12-27. En este pasaje, el apóstol Pablo utiliza la metáfora del cuerpo humano para ilustrar la unidad y la diversidad dentro de la comunidad de creyentes. Pablo comienza destacando que, al igual que el cuerpo humano tiene muchas partes que forman un solo cuerpo, la Iglesia también está compuesta por muchos miembros que forman un solo cuerpo en Cristo. Así como el cuerpo humano no puede funcionar correctamente si una parte está enferma o ausente, la Iglesia necesita de cada miembro para cumplir su propósito en el mundo. El apóstol enfatiza que cada miembro de la Iglesia tiene un papel único y valioso que desempeñar. Algunos pueden tener dones de enseñanza, otros de sanidad, de servicio o de liderazgo, pero todos son igualmente importantes para el funcionamiento saludable del cuerpo de Cristo. Además, Pablo destaca la importancia de la unidad en la diversidad. Aunque los miembros de la Iglesia pueden tener diferentes dones y habilidades, todos están unidos en Cristo y deben trabajar juntos en armonía y amor. Así como las partes del cuerpo trabajan juntas para cumplir su función, los miembros de la Iglesia deben colaborar para cumplir la misión que Dios les ha encomendado. Esta enseñanza de Pablo nos invita a reflexionar sobre nuestra propia participación en la comunidad de creyentes. ¿Estamos utilizando nuestros dones y talentos para edificar y fortalecer el cuerpo de Cristo? ¿Estamos contribuyendo a la unidad y la armonía dentro de la Iglesia? Estas son preguntas importantes que debemos considerar a la luz de las enseñanzas de Pablo sobre el cuerpo de Cristo. En resumen, las enseñanzas de Pablo en 1 Corintios 12, 12-27 nos recuerdan que la Iglesia es más que un edificio o una organización, es un cuerpo vivo compuesto por muchos miembros que trabajan juntos en unidad y diversidad. Cada miembro tiene un papel importante que desempeñar, y cuando todos colaboramos en amor y armonía, el cuerpo de Cristo puede cumplir su misión en el mundo. La Iglesia como cuerpo de creyentes, es esencial explorar la importancia de la comunión y la adoración en espíritu y en verdad, como se expresan las palabras de Jesús en Juan 4, 23-24. En este pasaje, Jesús habla con la mujer samaritana en el pozo de Jacob, revelando principios fundamentales sobre la verdadera adoración. Jesús dice, pero la hora viene, y ahora es, cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad, porque también el Padre tales adoradores busca que le adoren.
Dios es espíritu, y los que le adoran, en espíritu y en verdad es necesario que adoren. Juan 4, 23-24. Estas palabras de Jesús resaltan la importancia de la actitud del corazón en la adoración. No se trata simplemente de cumplir con rituales externos o estar en un lugar físico específico, sino de conectarse con Dios en un nivel espiritual y sincero. Adorar en espíritu significa que nuestra adoración proviene del corazón, de un espíritu genuino y humilde. Es una expresión de amor, gratitud y reverencia hacia Dios, que surge de una relación personal con Él. Adorar en verdad implica sinceridad y honestidad delante de Dios. Significa reconocer quién es Dios y qué ha hecho por nosotros, sin pretensiones ni hipocresías. Es una adoración basada en la realidad de nuestra fe y en la verdad revelada en las Escrituras. Jesús también nos enseña que Dios busca verdaderos adoradores. Él no está interesado en rituales vacíos o formalismos religiosos, sino en corazones entregados y dispuestos a adorarlo en espíritu y en verdad. Esta enseñanza de Jesús nos desafía a examinar nuestra propia adoración y comunión con Dios. ¿Estamos adorando en espíritu y en verdad, con sinceridad y humildad? ¿Nuestra adoración refleja una conexión genuina con Dios y una comprensión de su verdad revelada en las Escrituras? En resumen, la importancia de la comunión y la adoración en espíritu y en verdad nos llama a una relación auténtica y sincera con Dios. Cuando adoramos de esta manera, experimentamos una comunión íntima con Él y cumplimos el propósito para el cual fuimos creados, glorificar y disfrutar de la presencia de nuestro Creador y Salvador. La Iglesia como cuerpo de creyentes, es esencial explorar la exhortación de Pablo a los creyentes a ser templos del Espíritu Santo, como se encuentra en 1 Corintios 6, 19-20. En estos versículos, Pablo ofrece una perspectiva única sobre la relación entre el cuerpo humano y la presencia divina. Pablo escribe: ¿O ignoráis que vuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo, el cual está en vosotros, el cual tenéis de Dios, y que no sois vuestros? Porque habéis sido comprados por precio, glorificad, pues, a Dios en vuestro cuerpo y en vuestro espíritu, los cuales son de Dios. 1 Corintios 6, 19-20. Estas palabras de Pablo resaltan la importancia de cuidar nuestro cuerpo como el lugar donde reside el Espíritu Santo. Más que simplemente un recipiente físico, nuestro cuerpo es considerado un templo sagrado, habitado por la presencia misma de Dios. Esta enseñanza nos desafía a considerar la manera en que tratamos nuestro cuerpo. Si somos templos del Espíritu Santo, debemos cuidar nuestra salud física, emocional y espiritual. Esto implica tomar decisiones saludables y evitar comportamientos que puedan dañar nuestro cuerpo, ya que estamos honrando la morada divina en nosotros. Además, esta exhortación de Pablo nos llama a vivir de manera santa y apartada para Dios. Como templos del Espíritu Santo, nuestra vida debe reflejar la gloria de Dios en todo lo que hacemos. Desde nuestras acciones hasta nuestras palabras, todo debe estar dirigido a glorificar a Dios en cuerpo y espíritu. Pablo también nos recuerda que hemos sido comprados por un precio, el sacrificio de Jesucristo en la cruz. Por lo tanto, debemos vivir en gratitud y entrega total a Dios, reconociendo que todo lo que somos y tenemos pertenece a Él. En resumen, la exhortación de Pablo a ser templos del Espíritu Santo nos desafía a vivir una vida santa y consagrada a Dios. Al reconocer la presencia divina en nosotros, nos comprometemos a cuidar nuestro cuerpo, honrar a Dios en todo lo que hacemos y vivir en gratitud por el sacrificio de Jesucristo. Jesucristo como el verdadero templo. En esta sección, exploraremos la afirmación de Jesús sobre su propio cuerpo como el templo, como se encuentra en Juan 2, 19-21. Este pasaje nos ofrece una comprensión profunda de la identidad y el propósito de Jesucristo como el verdadero lugar de encuentro entre Dios y la humanidad. En Juan 2, 19-21, Jesús responde a los judíos que le piden una señal que justifique su autoridad para limpiar el templo. Él les dice: «Destruid este templo, y en 3 días lo levantaré». Dijeron luego los judíos:
En 46 años fue edificado este templo, ¿y tú en 3 días lo levantarás? Mas él hablaba del templo de su cuerpo. Estas palabras de Jesús revelan que su cuerpo es el verdadero templo, el lugar donde la presencia de Dios reside plenamente. Jesús está haciendo una afirmación profunda sobre su propia identidad como el lugar santo donde la humanidad puede encontrarse con Dios. Esta declaración de Jesús también apunta hacia su muerte y resurrección. Cuando habla de levantar el templo en 3 días, está profetizando su propia muerte en la cruz y su resurrección al tercer día. Así, su cuerpo se convierte en el lugar de redención y reconciliación entre Dios y la humanidad. Esta enseñanza nos desafía a reconsiderar nuestra comprensión del templo y la presencia divina. Jesús nos muestra que Él mismo es el cumplimiento de todas las promesas del Antiguo Testamento, el lugar donde podemos encontrar perdón, salvación y vida eterna. Además, esta afirmación de Jesús nos invita a una relación personal con Él. Ya no necesitamos acudir a un templo físico para encontrarnos con Dios, porque Jesucristo se ha convertido en el verdadero lugar de encuentro entre Dios y la humanidad. Él está siempre accesible para aquellos que buscan sinceramente su presencia y su gracia. En resumen, la afirmación de Jesús sobre su propio cuerpo como el templo nos revela su identidad como el lugar de encuentro entre Dios y la humanidad. Su muerte y resurrección nos brindan acceso directo a la presencia divina y nos invitan a una relación íntima y personal con Él. Jesucristo es el verdadero templo, el camino, la verdad y la vida para todos los que creen en Él. Jesucristo como el verdadero templo, exploraremos cómo la redención de Cristo sirve como base para una nueva forma de adoración, según Hebreos 9, 11-12. Estos versículos nos ofrecen una comprensión profunda de cómo la obra de Jesucristo en la cruz cambió fundamentalmente nuestra relación con Dios y nuestra forma de adorarlo. Hebreos 9, 11-12 nos dice, pero estando ya presente Cristo, sumo sacerdote de los bienes venideros, por el más amplio y más perfecto tabernáculo, no hecho de manos, es decir, no de esta creación, y no por sangre de machos cabríos ni de becerros, sino por su propia sangre, entró una vez para siempre en el lugar santísimo, habiendo obtenido eterna redención. Estos versículos resaltan la singularidad y la eficacia del sacrificio de Jesucristo en comparación con los sacrificios ofrecidos en el antiguo sistema del templo. Jesucristo, como sumo sacerdote, no entró en un tabernáculo terrenal hecho por manos humanas, sino en el lugar santísimo del cielo mismo, con su propia sangre como sacrificio. La redención que Jesucristo obtuvo con su sacrificio es eterna y completa. A diferencia de los sacrificios del Antiguo Testamento, que debían ofrecerse repetidamente, el sacrificio de Cristo es suficiente para redimirnos completamente de nuestros pecados. No necesitamos más sacrificios ni ceremonias para acercarnos a Dios, Jesucristo lo ha hecho todo por nosotros. Esta comprensión de la redención de Cristo como la base para una nueva forma de adoración nos lleva a una profunda gratitud y reverencia hacia Dios. Ya no nos acercamos a Él con temor y dudas, sino con confianza y seguridad en el sacrificio perfecto de Jesucristo en nuestro favor. Además, esta verdad nos llama a una adoración centrada en Cristo. Nuestra adoración ya no se centra en rituales externos o en el cumplimiento de la ley, sino en la persona y la obra de Jesucristo. Él es el único mediador entre Dios y la humanidad, y en Él encontramos perdón, reconciliación y vida eterna. En resumen, la redención de Cristo como la base para una nueva forma de adoración nos lleva a una relación más íntima y profunda con Dios. Jesucristo es el verdadero templo, el sumo sacerdote perfecto que nos ha reconciliado con Dios para siempre. Por lo tanto, nuestra adoración debe centrarse en Él y en la obra redentora que realizó en la cruz en nuestro favor. Jesucristo como el verdadero templo, exploraremos la idea de que los creyentes son piedras vivas en la construcción espiritual, según 1 Pedro 2, 4-5. Estos versículos nos ofrecen una imagen poderosa de cómo los seguidores de Jesucristo son parte integral de la edificación espiritual de la Iglesia. En 1 Pedro 2, 4-5, el apóstol Pedro escribe, acercándoos a Él, piedra viva,
desechada ciertamente por los hombres, mas para Dios escogida y preciosa. Vosotros también, como piedras vivas, sed edificados como casa espiritual y sacerdocio santo, para ofrecer sacrificios espirituales aceptables a Dios por medio de Jesucristo. En estos versículos, Pedro compara a Jesucristo con una piedra viva, la cual fue rechazada por los hombres, pero escogida y preciosa para Dios. Luego, Pedro extiende esta metáfora al hablar de los creyentes como piedras vivas, que son edificadas juntas como una casa espiritual para Dios. Esta imagen de los creyentes como piedras vivas en la construcción espiritual nos enseña varias lecciones importantes. En primer lugar, destaca nuestra conexión vital con Jesucristo, quien es la piedra angular de la Iglesia. Como piedras vivas, somos parte de su cuerpo y participamos en su obra redentora en el mundo. Además, esta metáfora enfatiza la unidad y la diversidad dentro de la Iglesia. Así como las piedras individuales se unen para formar una estructura sólida, los creyentes de diferentes trasfondos, dones y habilidades se unen para formar la Iglesia de Cristo. Todos somos necesarios y contribuimos a la edificación espiritual del cuerpo de Cristo. Por último, esta imagen nos desafía a vivir una vida santa y consagrada a Dios. Como piedras vivas en la construcción espiritual, estamos llamados a ofrecer sacrificios espirituales aceptables a Dios. Esto implica vivir en obediencia a su palabra, servir a los demás con amor y adorarlo en espíritu y en verdad. En resumen, la idea de que los creyentes son piedras vivas en la construcción espiritual nos recuerda nuestra conexión vital con Jesucristo y nuestra llamada a formar parte de su obra redentora en el mundo. Como parte de la Iglesia de Cristo, estamos llamados a vivir en unidad, diversidad y santidad, ofreciendo sacrificios espirituales aceptables a Dios por medio de Jesucristo. En conclusión, al examinar detenidamente las enseñanzas bíblicas sobre la presencia de Dios, la naturaleza de la Iglesia como cuerpo de creyentes y el papel de Jesucristo como el verdadero templo, podemos llegar a la afirmación de que los templos físicos no son necesarios en la fe cristiana. La omnipresencia de Dios nos muestra que no está limitado por un lugar específico y que podemos adorarlo en cualquier momento y en cualquier lugar. La Iglesia, como comunidad de creyentes, encuentra su unidad en Cristo y no depende de edificios para expresar su fe y adoración. Además, la obra redentora de Jesucristo en la cruz nos ha dado acceso directo a la presencia divina, eliminando la necesidad de intermediarios o rituales ceremoniales que requieran un templo físico. La comprensión de que los creyentes son piedras vivas en la construcción espiritual nos desafía a vivir una vida santa y consagrada a Dios, siendo testigos vivientes de su amor y gracia en el mundo. Esta realidad trasciende cualquier estructura física y nos invita a ser la Iglesia en cada momento y en cada lugar donde nos encontremos. En lugar de depender de templos materiales, debemos enfocarnos en cultivar una relación personal con Dios y en vivir en comunión y amor con nuestros semejantes, siendo testimonios vivos del poder transformador del Evangelio de Jesucristo. En resumen, la fe cristiana no está ligada a un lugar físico específico, sino a una relación viva y dinámica con Dios a través de Jesucristo. Los templos pueden tener su importancia cultural y tradicional, pero en última instancia, no son esenciales para la adoración y la comunión con Dios. Más bien, la verdadera adoración se manifiesta en la vida diaria de los creyentes, que se ofrecen a sí mismos como templos del Espíritu Santo, honrando a Dios con sus acciones y actitudes en todo momento y en todo lugar.